con Dios. Mateo 20, del 1 al 28, y dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de una finca que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en pagarles el salario correspondiente a un día de trabajo, los envió a la viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y vio a otros jornaleros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir hacia el mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Y al salir por cuarta vez, ya cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les preguntó: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Vino la noche y el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Los que habían ido a trabajar cerca de las 5 de la tarde recibieron cada uno el pago del salario de un día. Cuando llegaron los contratados en primer lugar, pensaron que habían de recibir más, pero a cada uno de ellos se les entregó también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo, murmuraban contra el dueño de la finca, diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aportado la carga y el calor del día. Él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en cobrar el salario de un día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Queridos amigos, yo siempre me he puesto a pensar aquí cuando veo esta parábola y digo yo, bueno, ¿cómo hubiera pensado y actuado yo? Ese es el tema, ¿verdad? Porque es bonito leerlo aquí y entender, bueno, el dueño de la finca puede hacer lo que él quiera al final, es el dueño de la finca, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno está de jornalero, cuando uno está bajo la perspectiva de jornalero y dice, pero bueno, si yo cargué todo el día, si a mí me tocó estar llevando esa carga, el calor, y a los últimos que a tipo 4 de la tarde, después de Totrix y la agüita, y le pagan lo mismo que yo. Entonces dice uno, ese corazón se pone así como, a la persona es justo. Sin embargo, y se los pregunto a mis amigos que están aquí en la mesa, porque así medio espiritualoides podríamos decir todos, no, es que lo justo es derecho, pues, y pues yo creo que a todos. Sin embargo, para ser franco, yo me pongo del lado de ellos y digo, bueno, de repente yo pensaría exactamente lo mismo. Y para eso he traído importado directamente desde la universidad mi querido Hugo Náguera para que nos dé su punto de vista. Porque cuando vos como ingeniero sabes que eventualmente hay obras que se están construyendo constantemente y uno puede pensar así. ¿Cómo pensaría una persona común y corriente? Fíjate que la justicia es medio rara, decía un autor, porque depende si es a mi favor o en mi contra. Cuando uno... va a ver a su hijo, ¿verdad? Y le marcan mal en un partido. Uno dice, qué injusticia ese árbitro, ¿verdad? Pero si uno es del lado contrario y se salvó por eso, uno dice, ay, qué bien que el árbitro no se fijó. Y entonces eso es raro. Si yo fuera de los que está de último, diría, qué alegre que me pagaron, ¿verdad? Si fuera en la perspectiva. Pero si fuera de los que llegó al primero, pues definitivamente creo que todos tendríamos esa reacción de decir, ¿por qué a mí me dan igual cuando hice más? Pero creo que precisamente ese es el mensaje, creo que la estamos cachando, porque precisamente ese es el mensaje que no es por obras, ¿verdad? No es que nosotros nos lo ganemos, no es fuerza propia, no es independencia, sino que es un regalo del Señor. Creo que ese es precisamente, yo pienso que podríamos estar de los dos lados, depende si llegamos de último o si llegamos primero. Si sos el dueño de la finca, tenés una perspectiva. Si sos el obrero, tenés otra. Incluso como obrero, si llegaste de primero, vas a creer que es injusto, y si llegaste de último, decís, ay, qué alegre, ¿verdad? Totalmente, ay, qué rico. Sí. Sí, pero también el que llega de último puede sentirse mal. Fíjense que yo estaba analizando y bueno, yo soy de los que llegamos de último, ¿verdad? Y recibimos por el favor y la misericordia de Dios. Y a veces puede también, de alguna manera, uno no entender la gracia de Dios. Porque aquí está hablando, cómo se introduce este capítulo, dice, el reino de los cielos es semejante a... Jesús nos está, bueno, a lo largo de todo lo que leemos de Jesús,
nos ha estado tratando de explicar cómo funciona el reino de los cielos y por supuesto es totalmente opuesto a este mundo. Y ahí es donde choca, ¿verdad? Los conceptos, lo que se espera, los jornaleros que esperaban, qué es lo justo, ¿verdad? Sí, pero el que llega de último, yo me puse a pensar, imaginarme los otros viéndome mal, ¿verdad? O los otros diciendo, ay, no se lo merece. Pero realmente todos, de verdad, no nos merecíamos lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Jesús está dando por nosotros y sigue haciendo su gracia. Y ahí es donde también nosotros tenemos que entender que no tenemos que hacer muchas cosas para ganar el favor del Señor, que al final, como lo respondió aquí Jesús, el Señor es soberano, ¿verdad? El Señor es soberano y Él hace con su viña y con su dinero, en este caso, lo que Él quiera. Y dos cosas muy importantes de lo que estaban diciendo mis amigos, pero y quiero resaltar la primera. Son dos enfoques. El primero es que leyendo un estudio respecto a esto dice que aquí se ilustra una verdad importante. No son la cantidad de tiempo de tu servicio, ni la prominencia ni importancia de tu posición los factores que determinan tu recompensa. Escucha esto, estamos hablando de recompensa. Más bien serás recompensado por tu fidelidad a la tarea que Dios te ha encomendado, sin tener en cuenta cuán pequeña o insignificante haya podido parecer. Y eso a mí me llamó la atención cuando analicé el texto del día de hoy, estudiando para esto, para hoy, porque me puse a pensar, bueno, sí, o sea, no es la cantidad de cosas, ni lo prominente, sino la fidelidad. Y precisamente eso me encantó. De hecho, el día de hoy, por ejemplo, que nos tocó tener una lectura bíblica, que es la que nos manda YouVersion, yo trato de todos los días hacer una imagen al respecto. Y hablaba precisamente de eso, ¿verdad? De cómo nosotros, Dios dejó las 99 ovejas para traer una y no le importó el resto. ¿Por qué? Porque así es el reino de Dios. Sin embargo, de ahí me puse a pensar de otra manera y digo, bueno, y la otra parte es que si es lo que Ingrid decía, así es el reino de los cielos, semejante a esto, es como traten de entenderlo. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros empezamos con Ronnie, con Vicente, con Ricky, el programa Va con Dios, ¿hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? O sea, yo hace como 30 libras atrás. Fíjate, recuerdo y mucho pelo. Pero hace tantos años que empezamos. Entonces, conforme empezamos el programa, como para poner un ejemplo, de repente se empezó sumando y sumando y sumando gente que tal vez no pasó por todo un proceso. Entonces uno podría decir, bueno, y yo estuve aquí, ¿y qué pasó conmigo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, que alegre, que se vengan más personas, que se sumen nuevos. El día lunes estuve viendo el programa y viendo a los adultos que estuvieron ahí con una jovencita. Y entonces cuando los vi, dije, qué lindo ver a la nueva generación que tal vez no pasó por todo esto, pero aquí está haciendo el aporte, pero siendo fiel sobre cualquier otra cosa, siendo fiel al llamado, fieles al llamado. Fieles a la causa del Señor, diría hombre de valor. Ahí está, hombre. Hoy es miércoles del recuerdo. Y así, fieles a la causa del Señor. Y si tú eres fiel, Dios te va a tratar por esa fidelidad, porque en lo poco fuimos fieles, en lo mucho nos va a poner el Señor. Pero así que tiene su perspectiva distinta. Huguito, te miro muy pensativo y eso me da miedo. Me gusta, pero me asusta. Mira. No. Yo tenía, perdón, ¿saben qué? Solo necesito decir esto porque la primera vez que leí esto, ya poniéndole atención, tuve una reacción y yo dije, uy, no, qué pena con los que llevan mucho tiempo. Sí. Yo creo que tal vez hubiera sido lo que gracias por lo de viejo. De los que... No. Me refiero a la viña. Bueno. El guante que cayó allá es otra onda. Pero yo dije, tal vez yo les hubiera dicho, no, miren, tengan la mitad de lo mío. Y recordé, y eso me ha hecho eco de esa pena que a veces nos hace pasar por alto la bendición de estar en el reino. Muy bien. Y decir, Dios te está invitando a decir, no, perdona, no. Con esto es suficiente. Dios quiere hacer algo y Dios nos invitó a algo. Y a veces esa falsa humildad, esa vergüenza, esa pena que viene de la acusación de un enemigo puede hacernos perder por un tiempo las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y ser más bueno que Dios tampoco es bueno. No se puede. No se puede. Yo sí estoy con vos con eso. Sí. Y fíjate que si este mundo es así, y si dice Efesios que Dios creó este mundo con tal de mostrar las inmensas riquezas de su gracia, como que debiéramos ser expertos en recibir por gracia, ¿verdad vos? Ajá. Si al Señor así le gusta, y yo soy buen candidato porque he cometido muchos errores, porque entonces por gracia puedo recibir. Y creo que sí es algo que debemos aprender, porque el Señor creo que se deleita en darnos como sus hijos, así como uno lo hace con sus propios hijos, ¿verdad? Así es. Bueno, y terminamos la lectura porque miren cómo cierra este capítulo que Ingrid nos va a compartir, pero miren qué interesante cómo Jesús lo propone.
Dice, entonces hay un subtítulo aquí antes del versículo 17 que dice, Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Cuando Jesús caminaba hacia Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo, ahora subimos a Jerusalén. Ahí el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero el tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. Imagínense esto. Por entonces, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús, la mamá llevando a sus nenes con Jesús, y se postró ante él para pedirle algo. Él le preguntó, ¿qué quieres? Ella respondió, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el mismo bautismo con que yo soy bautizado? Ellos contestaron, podemos. Él les dijo, bien, bien, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí otorgarlo, sino que es para quienes así lo ha dispuesto mi Padre. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así, de la misma manera que el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren qué giro más extraordinario el que tiene la Escritura, porque primero plantea esta dicotomía en cuanto a quienes merecen el lugar conforme los jornaleros fueron contratados y no. Luego de eso, Jesús anuncia, escuchen esto, Jesús lo que hace es anunciar su muerte y le dice, esto es lo que va a pasar. E inmediatamente después aparece esta historia en donde la mamá de Juan y Santiago le propone al Señor como que dice, bueno, tal vez ya entendí el tema, también ya sé que te van a matar, entiendo lo de la viña, pero ahí te encargo algo. Por favor, cuando estés en el cielo, solo quiero 2 lugarcitos para mis hijitos. Quiero el de la derecha y el de la izquierda. Por favor, yo quiero que me permitan. Yo me quedo pensando en esto. Estás entendiendo todo el contexto y lo que haces es pedir un espacio político allá arriba en el cielo, un espacio con autoridad y poder. Y me pongo a pensar, ¡ala, qué impresionante esta parte! Y después me digo a mí mismo, así somos nosotros. Así somos los seres humanos, así somos. Así no es la que señora, no es ella. Somos así por naturaleza. Pero Jesús, que es tan extraordinario, ustedes saben qué hace. Él, y en medio de esto, vos sabes que yo he predicado este tema de la grandeza. O sea, Jesús no condena la grandeza. Jesús no la condena porque Jesús dice, el que quiera ser grande entre ustedes, el que quiera ser primero entre ustedes, tiene que hacer estas 2 cosas. Tiene que ser humilde y tiene que ser siervo. O sea, Jesús no dice, no, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo vas a soñar en grandeza? No, Jesús no se opone a la grandeza, Él se opone al orgullo. Y dice, si quieres ser grande, en el mundo funciona así. Te vas a enseñorear, vas a gobernar, vas a tener autoridad, vas a ser así, vas a gritarle a la gente, vas a ir a respetar. Aquí no es así. Ese deseo de grandeza lo vas a llevarme a mis pies y vas a ser humilde. Esa es la fórmula en el cristianismo. Y entonces, Ingrid, sí se puede hacer cosas grandes para Dios, pero no es igual que el mundo, no funcionamos igual. Es pegárnosle a Dios para entender cómo funciona el reino, cómo ve las cosas. Sí, puede ser el más grande, pero es sirviendo a los demás, ¿verdad? Y ahí se contrapone muchas veces con lo que el mundo dice. Y a mí lo que me gusta mucho también es cómo Jesús, hasta a pesar de ver estas situaciones en sus discípulos, ¿verdad? Él siempre estaba ahí enseñándoles, explicándoles. Incluso le dice, no sabes lo que pedís, ¿verdad? O sea, así yo creo que algunas de nuestras oraciones Dios mismo dirá, bueno, estás pidiendo esto, pero te quiero contar que esto trae esta otra cosa, ¿verdad? Pero dentro de todo, también lo que leímos cuando Él está anunciando su muerte, dice que Él se lo lleva aparte. Y hay ciertos mensajes que el Señor le habla a sus íntimos, ¿verdad? A los cercanos a Él. Y yo quisiera estar en esas conversaciones íntimas con el Señor. Yo creo que debería de ser el anhelo de nuestro corazón, ser de esos íntimos con el Señor,
que Él nos revele sus planes. Y yo creo que tal vez los discípulos se quedaban con un gran signo de interrogación cuando Él les decía, porque dice que era la tercera vez y no fue la última, ¿verdad? Que Él estuvo contando qué era lo que venía, cómo iba a ser su muerte, su padecimiento. Y aún así, a la hora de la hora, muchos se fueron. Yo creo que no entendieron lo que les decía Jesús. Y tal vez en este tiempo mi oración es, Señor, cuando tú nos hables, incluso tu palabra, yo quiero entenderla, porque también, así como Jesús aquí anunciaba su muerte, también dejó en la Biblia escritos de cómo va a ser su segunda venida. Tenemos que estar atentos a eso y entender cuando Él dice algo, qué es lo que nos está explicando y estar listos a la hora de la hora, no salir huyendo, ¿verdad? O sea que tú sí quieres estar a la derecha, pero solo para ser íntimo. Donde Él me quiera poner. Ahí está, no, y la verdad es que sí, es un desafío enorme y para serles honesto, creo que todos pasamos por esos procesos de ir entendiendo el reino de los cielos. No son las mismas normas, no se juega igual que en el mundo. El mundo tiene parámetros y por eso Romanos 12:2 dice que no nos ajustemos, acomodemos a ese molde, al mundo. No, nosotros somos cristianos, tenemos otros parámetros. Y Jesús sí lo dice, está bien, yo valido eso. Yo creo que mi Padre puso en ti sueños de grandeza para que alcances, pero te voy a dar la fórmula aquí está. Es ser como yo hice, porque yo, siendo Dios, no tomé el ser igual a Dios como algo que aferrarme, sino me despojé de mí mismo. Y eso creo que le da una perspectiva distinta. Ricky, creo que es una linda oportunidad para que oremos y que le pongamos esto en manos del Señor, porque creo que hay que entender que los tiempos se están acelerando. Son tiempos ya en el que el Señor viene. Y creo que necesitamos permitir que más gente se acerque, así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Así que oramos. Así es, Padre, hoy nos acercamos a ti pidiéndote gracia. Esa gracia que todos necesitamos, la misma que anhelamos para los que están a nuestro alrededor. Te pedimos, Dios, no preparar a la siguiente generación para buscar lugares, sino para que sean fuertes, para sostener esos lugares. Así que hoy creemos, Dios bendito, que vienes delante de nosotros en misericordia y gracia y nos ayudas para alcanzar oportuno socorro. Permítenos leer estos tiempos leyendo tu voluntad en ellos y leyendo cómo podemos acercar a otros a tu gracia. Te alabamos, te damos gracias, Jesús, y oramos en tu nombre. Amén y amén. Amigos, vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial y luego arrancamos. Le quiero recordar que Craig Groeschel nos está esgrimiendo aquí 7 razones. 7 razones, el número 7 a mí me tiene muy emocionado. 7 razones. Así que regresamos con un poquito más de crecimiento personal solo aquí en su programa. Vaya con Dios, volvemos. Descubre cómo tomar decisiones efectivas antes de enfrentar circunstancias desafiantes. Con la sabiduría de Dios, avanza. Sé predecidido. Muy bien, y realmente para hacer cambios se necesitan muchas cosas, pero aquí nos está dando la clave, Craig Groeschel, por dónde comenzar. Y dice, empiece por el por qué. Hoy quiero hacerles pensar en 2 temas. ¿Tú qué? Y tú por qué. Inicia pensando en tu qué, para que luego hablemos de tu por qué. Es muy importante hablar de estos 2 temas, ya que un qué débil puede desviarte de tu objetivo y un por qué débil te impedirá conseguirlo en primer lugar. Un qué débil es un problema y un por qué débil arruina cualquier cosa. ¿Tu por qué? Es tu primera y más importante ficha de dominó. Tienes que empezar con el por qué. Ahora mismo te estarás preguntando, ¿qué? Te lo explicaré con un ejemplo. No es un trabalenguas, ¿verdad? Es simplemente verlo. Dice, muchas personas quieren estar en forma. Ese es su qué, ¿verdad? Pero no tienen suficiente motivación. Ese es solo uno de sus obstáculos. Otro, su objetivo o su qué no está claro. ¿Qué significa siquiera estar en mejor forma? Para una futura esposa significa estar linda con su vestido de novia. Imagínense eso ahora. Para su futuro esposo puede significar verse apuesto con ella junto a la piscina en su luna de miel. No solo tienes que tener claro lo que quieres conseguir, sino también por qué es importante. Es posible que tengas un qué, pero no un por qué. Claro, ¿lo entiendo? Hace unos 15 años estaba haciendo ejercicio en el gimnasio cuando entró mi amigo Bart. Bart tiene el tipo de físico
que hace que la mayoría de los chicos en el gimnasio no quieran mostrar sus caras o más concretamente sus cuerpos. Por aquel entonces yo tenía lo que Amy llamaba cariñosamente un cuerpo de padre. Le dije que yo prefería una figura paterna. Bart tenía lo que yo llamaría un cuerpo de... Vaya, me gustaría tener unos músculos y unos abdominales así. Háblame de tu entrenamiento, chico, le pregunté a Bart, intentando no parecer patético. Mirando hacia atrás, supongo que ya le habían hecho esa pregunta no menos de 43.832 veces, un aprox. Estaba claro que él tenía una estrategia cuando respondió, ¿por qué lo preguntas? Ya estaba preparado, ¿verdad? Como yo no estaba preparado para la clásica pregunta contra pregunta, vacilé. Me miré los pies, que tampoco estaban en la forma ideal, y murmuré, ¿sabes, hermano? Solo quiero ponerme en mejor forma. No sabía que había caído en su trampa. Sonriendo como que si disfrutara de la cacería, Bart preguntó, ¿y a qué te refieres exactamente con ponerte en mejor forma? Me encanta cómo lo cantó Guito. ¿Sabes, vato? ¿Sabes, hermano? Mira mi bro. No, pero genial. Y dice luego aquí, todavía desequilibrado, intenté parecer seguro y respondí, ya sabes, tonificarme. Mi voz se apagó en el momento en que dije tonificarme. ¿Por qué dije tonificarme? Entonces mi amigo se lanzó a la yugular. Es genial que quieras enfocarte en tu constitución física. Hizo una pausa, listo para clavar más el anzuelo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quería decir él con por qué? ¿Por qué me preguntaba por qué? ¿Por qué alguien quiere estar en mejor forma? ¿Por qué necesitaba él saber por qué? ¿No bastaba con querer estar mejor? Bart me enseñó 2 lecciones inolvidables. La primera, si no tienes claro tu qué, nunca lo conseguirás. No puedes hacer aquello que no definas. Pero número 2, aún más importante, si tu por qué no es lo suficientemente fuerte, no lograrás tu qué. ¿Por qué? La redundancia es intencional. Porque tu por qué impulsa tu qué. Necesitamos empezar con el por qué. Un ejemplo en la Biblia lo encontramos en la vida de Daniel. ¿Por qué Daniel oraba constantemente? Porque estaba consagrado a Dios. Eso lo llevó a tomar la decisión de conectarse con el corazón de Dios 3 veces al día. Ahora, regresemos al contexto de hoy y hablemos de las resoluciones de Año Nuevo. Ay, ¿por qué tanta gente empieza el año con buenas intenciones, pero no las cumple? Un estudio de 800 millones de estadounidenses descubrió que las resoluciones de Año Nuevo desaparecen antes del 19 de enero. Eso fue hace 10 días, ¿verdad? ¿Por qué? Pregunta aquí. Porque los propósitos de estas personas son fruto del deseo, no de la devoción. Un deseo puede ser fuerte, pero suele ser superficial y efímero. La devoción a un porqué es más profundo y sin un porqué convincente es poco profundo que seamos constantes. Es poco probable. ¿Por qué digo que la mayoría de las resoluciones de Año Nuevo son el resultado del deseo y no de la devoción? Porque las resoluciones de Año Nuevo empiezan en Año Nuevo. Piénsalo. Esperaste hasta el 1 de enero. Tuviste un momento en el que pensaste, debería perder 10 libras o quiero dejar de fumar o debería empezar a hacer ejercicio. Así que decidiste que lo harías el 1 de enero. El día que sentiste ese deseo pudo haber sido el 29 de septiembre o el 4 de noviembre, pero aplazaste la acción hasta el 1 de enero. ¿Por qué esperaste? Porque no tenías un motivo suficientemente sólido. Si tuvieras un motivo real, no habrías pensado, el 1 de enero voy a empezar a comer bien, pero mientras tanto voy a comer de todo. Y si elegirás la ensalada el 1 de enero, pero el 19 de enero estarás otra vez como loco por azúcares refinados a la hora del desayuno, la pasta Alfredo en el almuerzo y el pastel de chocolate en la cena. ¿Por qué fracasó tu propósito? Porque tu por qué no era lo suficientemente convincente.
Si tuvieras un porqué legítimo, no esperarías hasta el 1 de enero, ¿cierto? Si tu médico te dice en octubre que padeces de diabetes severa y tienes que dejar de consumir azúcar o morirás, no dirás, de acuerdo, entonces comeré helado durante los próximos 3 meses. Luego lo dejaré cuando comience el año nuevo. No, tendrías un fuerte porqué y esto es lo que te obligaría a decirte y a ser constante ahora mismo. Así es, así que si quieres crecer en constancia, empieza con el por qué. ¿Qué cambio quieres ver en tu vida? Tal vez quieras estar más cerca de Dios, tener un mejor matrimonio, dejar un mal hábito, tener amistades más cercanas o tener más estabilidad financiera. Excelente, todas esas son buenas cosas, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu por qué? Tienes que empezar con el por qué. De lo contrario, empezarás muy bien, pero te costará seguir adelante una vez más. Y creo que vale la pena hacer una pausa en esto porque a mí me está sacudiendo de muchas maneras, porque yo estaba, como les decía al principio, estaba preguntándome por qué soy constante en ciertas cosas e inconstante en otras. Y el autor creo que está poniendo esto y sobre la mesa, y a mí me parece que es genial lo que estamos trayendo aquí. Y les digo, genial porque creo que puede cambiar la perspectiva del por qué. Porque cuando algo es urgente, cuando algo es muy urgente, el por qué cambia radicalmente. Es porque es de vida o muerte que tengo que hacer el cambio. Pero si no lo entendemos, entonces nos va a costar demasiado. Y de hecho, sea paso, quiero contarles que en Iglesia Villarreal, junto a muchos amigos de muchas otras iglesias, hacemos un ayuno a principio de año. Y para mí ese ayuno es fundamental, porque no solamente es buscar el rostro del Señor, no solamente es buscar más de su presencia, negarme a cosas que tengo, que son lícitas para mí, que tengo derecho, y entonces me ayuda a ser menos yo y más Él, a hacer que Dios sea más en mí. Pero no solo logra eso, creo que logra mucho más, porque me da también esperanza de que hay cosas que yo puedo dejar de hacer si tengo esa disciplina necesaria. Y creo que es genial. A mí creo que nos marca una temporada y creo que ese tipo de cosas, Ricky, pueden cambiar el futuro en áreas de salud, familia, no digamos nuestra relación con Dios y muchas otras cosas. Totalmente de acuerdo, Antonio. Yo estoy de acuerdo con Craig Groeschel en el hecho de uno a veces aplaza ciertas cosas que tiene que hacer ya. Me gusta porque ahorita lo estaba leyendo como ese entrenador que lo confronta a uno, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Hasta que le saque el interior a uno y lo logra avivar, voy a decir, ¿verdad? Nos logra sacar de esa zona de comodidad. Sin embargo, también creo en lo que dice Santulio, de muchas veces necesitamos ignitores, esas chispas que inician procesos. Entonces, creo que podemos ayudarnos de ambas. Hay cosas que no necesitamos aplazar y debemos de comenzar ya, pero podemos poner ignitores en el camino como para empujar nuevamente y agarrar una inercia aún más fuerte. Entonces podemos ser intencionales en dejar ciertas cosas que nos ayuden. ¿Por qué hacemos un ayuno anual tan enfático? Porque nos ayuda a agarrar fuerza. Ok, hagámoslo más constante. Establezcamos ciertos aspectos que nos van a volver a empujar. Es como estar en el columpio, ¿verdad? Ustedes, no solo es un rato. El primer empujón, ¿verdad? sino que constantemente. Necesitamos mantener un pequeño empujón ahí que nos dé fuerza. Ese pequeño empujón es el porqué y una buena razón para encontrar qué voy a estar haciendo, ¿verdad? Ustedes, alguien decía de nuestros amigos, porque quiero ser un buen ejemplo para mis hijos. ¡Ah! Fenomenal, ¿por qué? Los vas a tener enfrente y tu recordatorio y tu causa está ahí. Y cuando quieras bajar la guardia, tu propósito es mayor que tus razones para vencerte. Y entonces vas a seguir. A mí esta lectura me parece fenomenal. Buenísimo. ¿Cuál es tu por qué? Tal vez quieras estar más cerca de Dios. Porque quizás respondas, siento que debo hacerlo. Quiero decir, soy cristiano y no es eso lo que hace la gente buena de la iglesia. No, ese por qué no es lo suficientemente convincente como para mantener la constancia. Sin embargo, cuando estás harto de las distracciones del diablo, cansado de que te aleje de Dios, convencido de que Dios te creó para su gloria, decidido a servirle de todo corazón y comprometido a ayudar a las futuras generaciones a conocer su gracia y su bondad,
entonces eso puede crear constancia que impulse la devoción. ¿Quieres tener un mejor matrimonio? De acuerdo, pero ¿por qué? Porque mi cónyuge es un tonto. Aquí usa una palabra más fuerte que se usa mucho en Estados Unidos, pero aquí le vamos a decir, porque tu cónyuge es un tonto, estoy harto de pelear. No, ese es un porqué débil. Considera este. Le hice una promesa a mi cónyuge y a Dios y quiero honrarla. Quiero dejar un legado para mis hijos y nietos de lo que es tener un matrimonio centrado en Jesús y fortalecido por la fe. Si ahora responde, ¿cuál es tu por qué? La fuerza del por qué por encima de la fuerza de la voluntad. Cuando tenemos un porqué débil y nuestra decisión encuentra resistencia y nuestra fuerza de voluntad acabará cediendo y nos rendiremos. Por eso decidimos de antemano pasar de la fuerza de la voluntad del porqué. Un porqué fuerte marcará la diferencia, ya que nuestro porqué triunfa sobre las excusas y derrota a nuestros detractores. ¡Hala ustedes! ¡Qué genial es esta charada! Y que esta charada me refiero al contenido que estamos viendo. Y sonó algo raro, ¿va? Pero es así en buena onda, bro. Buena onda, bro. En buen plan. En buen plan. ¡Qué charada más increíble! ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué quieres tener un buen matrimonio? A mí me encanta el ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero ser feliz. Eso es equivocado. Quiero contarte que esa razón no tiene peso para tener un matrimonio. ¿Pero por qué? Porque al haber una crisis, de un problema, tiras la toalla. Pero si tu razón de un buen matrimonio, 1 es honrar a Dios, 2 cumplir la promesa, 3 dejar un legado, 4 que la gente mire a Cristo en nosotros. Entonces va a venir una tormenta, pero vas a estar sólido y no te vas a mover. Definitivamente. Y yo quisiera, para aquellos que sí escribieron sus propósitos de Año Nuevo, que no se sientan mal, porque creo que es un excelente tiempo para reflexionar y escribirlo. A veces lo que pasa es que los escribimos de manera muy sencilla o no los pensamos a profundidad, como lo que estás diciendo ahorita. Pero cuando los pensamos, no solamente lo que quiero, sino por qué lo quiero, eso es lo que nos está proponiendo el autor. No es para que usted diga, ya no hago ni propósitos, ni objetivos, ni metas para el año. No. Se trata de que las haga mejor de lo que los ha hecho con anteriores. Piense no solamente en lo que quiere, sino por qué lo quiere y obviamente cosas más. Puede poner incluso metas razonables que se pueden alcanzar, que se pueden revisar con cada mes. Es decir, no es que usted no planifique. Yo quisiera aclarar eso por si alguien no lo entendió así, ¿verdad? Sino que lo planifique aún mejor de lo que lo ha estado haciendo para que pueda lograrlo. Porque si algo es bonito, no sé, ustedes me acompañan en eso, es cuando uno dice, esto que escribí lo voy a tachar, ¿verdad? Le voy a poner fosforescente, le voy a poner un chequecito, ya pasó, meta cumplida 1, meta cumplida 2, meta cumplida 3. Realmente le genera uno agradecimiento al Señor, satisfacción. Y el Señor quiere bendecirnos, ¿verdad? Sí. Así que yo veo una motivación a que planifiquemos mejor. El desafío de leer la Biblia para mí es exactamente lo que me estás diciendo. O sea, vos no tenés idea, ahorita, lo que yo me deleito y tengo que jugar bien con eso, ¿verdad? Porque puede ser un tremendo orgullo de decir, Lord, todos los días de la Biblia es un hombre de Dios. No. Eso está equivocado. Pero para mí es un deleite decir, Señor, te cumplí. Ya tengo ese chequecito, ya me puse al día, ya está. Pero sobre todo preguntarle, Señor, ¿qué me quieres hablar aquí? Porque no solo es hacer el checklist, es qué está pasando con esto. A mí me encanta, quisiera decir tantas cosas, porque me encanta saber que podemos traer todos estos anhelos de cambios al Señor y Él nos va a ir afinando el por qué. ¿Saben qué? Lo que pasa es que cuando nos ponemos a cara descubierta con Dios, como dice Salmo 139, ¿verdad? Señor, examíname y conoce mi corazón, porque puede ser que nuestro porqué o nuestra intención de cambio, nuestra declaración de propósito se oiga muy bien, pero ¿qué hay detrás de eso, verdad? Y fíjense que me recordaba de un testimonio de una amiga que ella, llevando sus sueños al Señor, encontró que su porqué estaba equivocado. Esta persona había sido siempre una muy buena alumna, de cuadros de honor, de notas de promedios altos, y pues siempre se llenó de alegría su corazón por eso, ¿verdad? Pero en un tiempo con el Señor, cuando fue sanando su corazón, se dio cuenta que esas buenas notas y todo estaban llevando, su porqué detrás de eso era el quererle demostrar a su mamá que ella no era una inútil, porque ese fue siempre el mensaje que recibía de su mamá, y siempre el mensaje que recibía de su mamá. De hecho, el Señor le llevó a un recuerdo, fíjense ustedes, en el que ella fue a una entrega de notas de los primeros años de sus estudios con su mamá, y la maestra le dice,
sí, mire, su hija es como promedio, ella nunca va a ser buena alumna. Y entonces ella oye esa declaración de la maestra y ella se propone, no, yo le voy a quitar esas palabras de la boca a la maestra en pocas palabras, y a partir de ahí ella tiene cuadros de honor y todo. Pero miren el porqué detrás de su disciplina de estudio. Cuando ella llega delante del Señor con eso, como Señor, gracias porque he sido muy buena alumna, qué sé yo, Dios le muestra ese porqué y la sana. Pero ¿saben qué? Al final de cuentas, de eso se trata la relación con Dios, que traigamos nuestros propósitos de año, que traigamos nuestros anhelos y que Dios nos los afine, nos los pula, ¿verdad? Y nos cambie, incluso si ese, por ejemplo, el querer ser un mejor empleado es cabal para que miren, y mi cuñado que mire que yo gano más que él. Entonces se ve algo bueno, pero ¿qué hay en ese corazón? Y ahí es donde el ayuno, ¿verdad? Los tiempos de oración nos ayudan a pulirnos en ese... Ahora sí, gracias, Ingrid. ¿Y por qué no aprovechamos a orar, Ingrid? Creo que es una linda oportunidad para decirle, Señor, ayúdanos a entender si nuestro por qué está equivocado. Ayúdanos a decir por qué o por qué no logro las cosas. De repente ese qué está mal orientado por un por qué que no debe ser. Así que, como dice el salmista David, ¿verdad? Dios mío, examina mi corazón y mira en él si hayas camino de perversidad y límpialo con hisopo. Y no solamente eso, sino que muéstrame el camino correcto. Creo que por ahí debería ir la oración del día de hoy en este segmento. Oramos. Claro que sí, oremos. Señor, gracias porque tú siempre nos hablas en todo momento, Señor, y tú anhelas que nosotros tengamos sueños, que tengamos anhelos, que querramos cambiar hacia buenas cosas, Señor. Hoy ponemos delante de ti esos sueños para que no sean nuestros sueños los que hagamos, sino que sea tu voluntad, y entonces nuestro porqué va a ser poderoso, Señor. Ayúdanos también a refinar nuestra relación contigo, a que tú nos hables y nos muestres si en algún momento la motivación de nuestro corazón es errónea, nos está llevando por algún mal camino, y nos muestres la verdadera razón que tú tienes para nosotros, para cambiar, para mejorar, para tener un mejor matrimonio, una mejor relación con nuestros hijos, o mejorar en nuestro aspecto físico, lo que sea este día o este año. Los anhelos que hay en nuestro corazón, Señor, los llevamos delante de ti para que seas tú quien nos guíe y nos muestre cómo estamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios puede hablarte de muchas maneras, querido amigo. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con un poquito más de crecimiento personal en su programa Vaya con Dios. Volvemos. Vaya con Dios. Así que cuando nuestra decisión encuentra resistencia, y siempre habrá resistencia, nuestra fuerza de voluntad acabará cediendo y nos rendiremos. Por eso decidimos de antemano hacer esto en su lugar. Pasar de la fuerza de voluntad a la fuerza del porqué. Un porqué fuerte marcará la diferencia. Descubrirás que tu porqué triunfa sobre las excusas y derrota a los detractores. Cuando el rey Darío decretó que los que alabaran a Dios serían arrojados a los leones, no fue la fuerza de voluntad lo que le permitió a Daniel seguir orando. Fue su porqué lo que no le permitió detenerse. O si creciste en la década de 1990 o eres un seguidor del cantante MC Hammer, dice, fue su porqué lo que le hizo que Daniel fuera demasiado legítimo para renunciar. Esta es una canción antigua. Así es, yo esa sí no me la sabía. Pero bueno, la resistencia tendrá lugar, los tiempos se pondrán difíciles, pero anímate, cuando conozcas tu porqué encontrarás el camino. Daniel siguió orando y Amy y yo empezamos a orar juntos, dice el autor, debido a que encontramos nuestro porqué. Eso era lo que nos faltaba. Mi porqué era siempre, bueno, soy pastor, así que probablemente se supone que debo hacerlo. Ese es un porqué débil, muy débil. Entonces pensé que todo en nuestra familia y nuestro ministerio dependía de la presencia y el poder de Dios. Necesitábamos gracia para nuestro matrimonio, dirección para nuestra paternidad y sabiduría para nuestro liderazgo. Y supe que Jesús dice que algo poderoso sucede cuando las personas se reúnen y oran en su nombre. Y comprendí que el diablo no descansa un solo día, así que sería mejor buscar a Dios junto con mi esposa a diario. Lo mismo ocurrió con mi deseo de mejorar mi forma física. Mi primer motivo, querer verme mejor, era honestamente un motivo débil.
Sin embargo, al leer las Escrituras, recordé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 dice, el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Aquí quiero hacer una pausa a ustedes porque fíjense que yo le he seguido mucho la pista a Craig Groeschel hace muchísimos años y realmente es un autor y un pastor que respeto y admiro mucho. A mí me cuesta seguir a alguien que no admiro, francamente. Y lo que me pasó con leer todos los libros que he leído de él y estar escuchando sus predicas a lo largo de muchos años es que aprendí a conocer sus historias, o sea, qué es lo que vive, qué es lo que hace. Él era un jugador de fútbol americano en el colegio, era parrandero, era mujeriego, en fin, Dios lo rescata, lo transforma, pero el tipo tiene varias características interesantes. Uno, no es religioso, pero es muy espiritual, no es un corte tradicional, y tiene 6 hijos, es una familia grande y hacen homeschooling y, bueno, muchas cosas. Pero me llamó la atención que a pesar de eso, a lo largo del tiempo, lo que él está enseñando acá está respaldado por su estilo de vida. Quiero que ustedes vean esta foto que producción nos ha sacado y que me llama mucho la atención. Aquí, para los que están en la radio, estamos compartiéndoles esta imagen en donde aparece Craig Groeschel en 3 etapas distintas de su vida. Aquí está él cuando está al principio, ustedes pueden ver la foto, está con su esposa Amy, está jovencito, luego está en una etapa intermedia con su esposa y luego está ya mayor, cuando tiene 57 años. Él nace el 2 de diciembre de 1967, pero decide empezar a hacer otros deportes. Él se pone muy fit físicamente, empieza a practicar jiu-jitsu y otros deportes y de verdad, y cuando uno lo ve, el tipo está bien fornido. Para mí, pastor sin panza no da confianza, pero esa te gustó, ¿verdad? Esa. Pero en el caso de él, hay excepciones, ¿verdad? Y él es una excepción a eso y me llama la atención, pero hay un porqué tras de esto, ¿verdad? Porque si solo es estar bien, creo que es un porqué débil, pero si soy el templo del Espíritu Santo y Dios me va a usar en la medida de que yo sea responsable con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque diríamos con Hito, aunque Dios tiene un plan grande para mi vida, yo lo puedo acortar con mis decisiones. Y también lo decía John Maxwell, después de un ataque cardíaco entendí que mi vida podía ser cortada debido a mis malas decisiones en mi cuerpo. Entonces eso va a cambiar el porqué. ¿Estamos de acuerdo ahora? Finalmente, Huguito. Por lo menos en algunas cosas. No. Con vos no se puede, fíjate. Con vos no se puede, pero bueno. Vamos a seguir la lectura entonces mejor. Vamos, Ingrid. Te toca a vos. En lugar de... Me toca a mí. ¿Sí? Yo solo quería ver si estaba poniendo atención. Pero bueno, y todos, te toca a ti. No tenían que evidenciar, pero está bien. En lugar de solo tratar de verme mejor, dice el autor, por fuera, decidí honrar a Dios con lo que pongo en mi interior. Del mismo modo que el honrarlo con mis finanzas o al buscarlo en oración o al perseguir la pureza, honraría a Dios con mi cuerpo. Y de repente, decirle que no a la comida equivocada y decirle que sí a las disciplinas correctas se hizo mucho más fácil. El porqué correcto me dio la motivación para hacer lo que sentía que Dios me llamaba a hacer. Si quieres ser más constante, define tu porqué. Profundiza, ora, mira en tu interior, busca en tu pasión, empieza con el porqué. Fenomenal, ¿verdad? Ustedes... A mí me parece no solamente impresionante, esto me tocaba fibras a mí, porque cuando uno entiende ese propósito de los cambios que quieres hacer, entonces definitivamente los cambios van a persistir, porque hay algo inamovible. Ese inamovible que es Dios nos ha puesto un propósito en nuestra vida, nos ha puesto un porqué en nuestras vidas y cuando regresamos a Él, aquí terminaba Craig Groeschel diciendo, ora. Y es que tienes que llegar a Dios y encontrar esa razón por la que no puedes darte por vencido, por la que no puedes dejar tu familia, por la que no debes dejar a los tuyos. Y esa razón es porque Dios también quiere apoyarte. Y no solo en el por qué, Dios va a estar en el cómo y Dios va a estar en el qué. Producción preparó una imagen, es el círculo dorado. Simon Sinek, un gurú de liderazgo, de dirección, básicamente. Ustedes proponen este círculo dorado y el círculo dorado habla de lo siguiente. En el core, en el núcleo está el porqué.
básicamente es nuestro propósito. Luego sigue el cómo, que es el proceso, para el qué, que son los resultados. Nuestro propósito va primero, sigue un proceso y nos dará resultados, pero tenemos que comenzar en el por qué. Y creo que hoy Dios nos está moviendo la silla a todos, en nuestra paternidad, en nuestro matrimonio, como hijos, como colaboradores, como amigos. Hay un porqué que Dios está trazando y estamos a punto de llegar a esa etapa final de este libro, pero hoy es un buen momento para tomar decisiones, Huguito. Fíjate que yo pienso que el por qué, como lo mencionabas ahorita, tiene que ver con el propósito de nuestra vida. Y a mí me resuena mucho la idea de Romanos 12 que dice, cambien su manera de vivir, cambiando su manera de pensar. Cuando yo entiendo quién soy para Dios, cuando yo entiendo cómo me ve Él, cambia mi manera de pensar y ahí es donde encuentro los porqués mejores, ¿verdad? Sí. Tal vez a veces simplemente es porque no lo hemos pensado, pero a veces también es porque nuestro enfoque ha sido completamente enfocado en nosotros, no en el Señor. Ha sido tal vez enfocado en las cosas y no en el fondo, pero creo que cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros podemos leer su palabra, podemos acercarnos a Él en oración, vamos comprendiendo un poco el propósito de Dios para nuestra vida. Y esta gráfica que mostrabas, creo que une eso. Cuando nosotros conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, ahí es donde vamos a encontrar esos por qué que valen la pena. Así que eso nos va a dar la motivación, que es lo que veíamos hoy, ¿verdad? Para que no sean solamente ideas, sueños, sino cosas que puedan llegarse a ver como resultados en nuestra vida. Yo quiero seguir cambiando porque eso es algo, no es que se cambia una vez, sino que va avanzando poco a poco, ¿verdad? La vida del justo, dice la Biblia, es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Definitivamente. Yo quiero comentar algo que cuando estaba meditando en esta lectura ayer, el Señor ponía algo, que siempre detrás de toda actitud que tengamos hay un porqué, ¿verdad? Ya sea ahorita que estamos hablando de un cambio que querramos tener, busquémosle un porqué fuerte, ¿verdad? Pero cuando no hacemos algo, también hay una frase que dice, cuando usted no hace algo, también está tomando una decisión. Entonces, cuando no hacemos el cambio hacia algo, también hay un porqué fuerte, por qué no hacer las cosas. Y eso es lo que tenemos que rendirle al Señor. Dios me ponía, si yo quiero, por ejemplo, mejorar mi economía, pero sigo comprando compulsivamente, sigo endeudándome, ¿cuál es el porqué detrás de eso? Tal vez hay una herida, tal vez hay un ídolo y el ídolo puede ser la autocomplacencia y no sujetarme a lo que Dios me diga o preguntarle a Dios qué quiere Él que haga. Entonces, examine también cuando quiera hacer un cambio, si no está puesto un ídolo o un porqué más fuerte negativamente y por eso no puede hacer los cambios, porque entonces usted empieza con buenas intenciones, con ganas y nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pero es más fuerte, le estamos alimentando más a ese ídolo, ¿verdad? A ese porqué que puede ser una carencia, una necesidad o un orgullo, digamos, yo quiero mejorar mi matrimonio, pero que empiece él, ¿verdad? Porque entonces ahí el porqué es el orgullo, ¿verdad? O yo quiero, sí, es que mi hijo, la verdad es que no me respeta, pero tal vez no le estoy dedicando tiempo, o no estoy invirtiendo tiempo en conectarme con él en alguna necesidad. Entonces, el porqué, antes del cambio, hay que identificar si no estamos teniendo también ídolos que sostienen ese porqué negativo y por qué no empezamos a cambiar. No sé si me dice, no, ¿verdad? Está pero creo que que está por claro, ahí porque al final tiene que ver con las razones de nuestro corazón, esas razones internas. Fíjense que del mismo autor, pero en otro material, yo estuve compartiendo ayer con un grupo de amigos sobre el poder de Dios y no la fuerza de voluntad. Y aquí hablábamos de 4 pasos, que es renueva, permanece, reconoce y pide. Pero hablábamos de esto porque muchas veces cuando nosotros hablamos de fuerza de voluntad, esa fuerza de voluntad, la Biblia dice que en poco puede contra los apetitos de la carne. O sea, en poco puede. O sea, la fuerza de voluntad puede hasta un límite. Entonces el apóstol Pablo decía, por eso es que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Y si he de gloriarme, me voy a gloriar en mis debilidades para que sobre mí repose el poder de Dios. Entonces no se trata, yo creo que el porqué ayuda a
a decir cuál es la razón correcta, pero al final no es fuerza de voluntad. O sea, no es fuerza de voluntad. Y por acá agarré un párrafo que decía la fuerza de voluntad o del por qué por encima de la fuerza de voluntad. O sea, tenemos la fuerza de voluntad, pero por encima hay un porqué importante. O tal vez voy a decir como fundamento hay un porqué importante. Cuando tenemos un porqué débil y nuestra decisión encuentra resistencia, nuestra fuerza de voluntad acabará cediendo y nos rendiremos. Ya no, ya suelto la dieta, suelto la lectura, suelto la forma de cómo hacer compras, cualquier cosa, ¿verdad? Por eso decidimos de antemano pasar de la fuerza de voluntad a la fuerza del porqué. O sea, tú tienes que escoger, yo tengo que escoger. O me voy por la línea de la fuerza de voluntad, que en poco puede contra esos apetitos tan fuertes de la carne, o escojo el poder de Dios. Y después dice, un porqué fuerte marcará la diferencia, ya que nuestro porqué triunfa sobre las excusas y derrota a todos nuestros detractores. Ese porqué fuerte le da fuerza, y si tú todo lo llevas al Señor, Señor, quiero un buen matrimonio, quiero un buen cuerpo, quiero unas buenas finanzas, quiero una buena relación con los demás, pero el porqué es porque quiero dar gloria a ti. Entonces va a cambiar la razón, porque la fuente del porqué es más importante al final de Fíjate que está excelente lo que estás diciendo, porque si no, uno se va a enfocar en uno mismo. Yo lo que he entendido es que si mi carne tiene fuerza y me lleva hacia el mal, y cuando yo estoy haciendo lo posible por que mi fuerza de voluntad crezca, como que crecen al mismo tiempo, fíjate, porque entonces yo estoy con más fuerza de voluntad, pero entonces la carne está todavía más fuerte. resistiendo. Entonces, en cambio, creo que es más bien de bajar, no en que yo sea menos fuerte, sino que no me base en mis fuerzas, sino que la ayuda del Espíritu Santo. Porque entonces, si bajo mi propio yo, como decía la Biblia, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, entonces el Espíritu Santo es el que puede, por así decirlo, vencer, domar ese orgullo, esa rebelión que hay en mí, y entonces permanecer en esas metas con la ayuda del Señor. Creo que es algo muy importante, porque pensando en la pregunta que hacíamos a la audiencia de qué quisiéramos cambiar, yo pensaba que si algo yo quisiera cambiar es ese deseo de querer ser autosuficiente, porque eso es lo que a mí me dan ganas a veces, como de controlarlo todo, como de ser independiente, y encuentro que es algo incompatible con confiar en Dios. Pero cuando confiamos en Dios podemos descansar en Él, podemos esperar en Él, podemos incluso tal vez vencer las dificultades porque lo miramos todo diferente. Así que me parece excelente la observación. No se trata de tener un porqué para luchar en nuestra propia fuerza. Se trata de tener un porqué para poder tener la ayuda del Espíritu Santo y enfocarnos en lo que corresponde y así poder vencer. Pablo en Romanos 7 dice, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Y establece esta lucha, esta dicotomía que describías, Huguito, ¿verdad? Quiero hacer las cosas bien, pero no la logro, ¿verdad? Ustedes y yo, cuando meditaba en esto, yo decía, también hay un por quién, decía. No solo el por qué, sino un por quién. Pero me debatía en entender que muchas veces el por quién nos hace caer en razones equivocadas, porque queremos vengarnos del que dijo que no podíamos, porque queremos mostrarle a alguien que sí, o complacer a alguien. Vivimos para complacer a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, a nuestro jefe, qué sé yo. Pablo termina Romanos 7 diciendo, gracias a Dios, la respuesta está en Jesús. Cuando él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Así de fuerte se expresa, de esta naturaleza con la que no puedo. Dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesús, nuestro Señor. Y ese es el por qué. O sea, hay alguien que cree en lo que puso en ti. Hay alguien que cree porque te diseñó, te pensó. Y ese alguien es Dios. Por eso no podemos decir, establezca unas decisiones donde usted va a poder solo con un propósito humano. Necesita a Dios. Y Dios quiere estar ahí con usted. Y esa es la razón por la que Vaya con Dios existe, es para apuntarle a Dios. Cuando usted se rinda, Dios no se va a rendir con usted. Dios no se ha rendido y no se va a rendir con usted. Y nos da la fórmula, no solamente nos deja así como en el aire, pero nos da la fórmula de cómo hacerlo. Fíjate que Juan 15, 4, 5 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes.
Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Nada pueden hacer. A mí me chocan, me confrontan las palabras de Pablo. Cuando él dice eso, lo que hablaba Ricky, ¿verdad? O lo que hemos visto en las cartas paulinas, cuando él dice, no me puedo gloriar, y si me voy a gloriar en mi debilidad. Porque cuando yo me confieso que yo soy débil, entonces Dios es fuerte. Y esto lo voy a hacer, ¿para qué? Para que repose, me voy a gloriar en mis debilidades. Es decir, ok, yo no puedo, pero lo voy a hacer, ¿para qué? Para que repose el poder de Dios sobre mí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. Queridos amigos, creo que es fenomenal este material. Dios nos está llevando a otro nivel. Nosotros de verdad hemos estado proponiéndole a un grupo de amigos el continuar ayunando una vez a la semana. ¿Y sabes por qué lo hacemos? No es por religiosidad. Y me animo a decirlo acá, porque tampoco es por jactancia ni por legalismo. Es porque esa disciplina de estar ayunando constantemente, de estar buscando el rostro del Señor, negarnos a nosotros mismos a lo largo del tiempo, en esa constancia nos va a ayudar a ser mejores. Entonces nos va a pasar como hemos visto esos autores o muchos otros hombres que hablábamos un poquito afuera de pantalla sin mencionar nombres, pero otros hombres que de repente de jóvenes eran gorditos, después se fueron quedando con defectos físicos como caída de pelo o cualquier otra cosa, pero después más adultos, más fornidos, dice uno, pero conforme se pone más grande, está mejor. Qué bueno que pase en lo físico. Ahora, ¿qué tal en lo espiritual? ¿Verdad? Porque Pablo también decía, amigos, ¿verdad? Conforme este cuerpo se va desgastando día por día, el hombre interior se va renovando. Eso es lo que anhelamos en Vaya con Dios, que tú y yo, tú y nosotros podamos irnos renovando, ¿sabes? Cada día ser mejores y mejores. Vamos a orar para que Dios ponga el querer como el hacer, que nuestros por qué sean sólidos. Y sobre todo, llévaselo a Dios. ¿Por qué quiero esto en mi vida? Para que el por qué pueda ser un fundamento para que el cambio sea genuino. Padre bueno, queremos darte gracias, papito. Tomarnos de la palabra, Señor, de lo que el apóstol Pablo escribía, Señor. Y es tan importante, Señor, negarnos a nosotros mismos, reconocer que sin ti somos incapaces, Padre, pero contigo somos más que triunfadores. Queremos pedirte, Padre, que podamos decir, si me voy a gloriar de algo, lo voy a hacer de mi debilidad, para que el poder de Dios repose sobre nosotros. Padre, gracias por esto, gracias por tu palabra. Y, Señor, limpia nuestros por qué. Si hemos querido hacer cosas y fallamos o tiramos la toalla, Señor, limpia nuestros por qué para que tengan tanto fundamento que podamos ser constantes y los por qué le den buen fundamento a esto, Señor, y que cada cosa que hagamos en la vida sea para gloria de tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por el programa, gracias por el contenido, gracias por hombres de Dios que se vierten en escribir cosas que nos llevan adelante para ser mejores versión de nosotros mismos para gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Amigos, estamos muy felices, muy contentos y vamos a hacer esta breve ronda de despedida. Ingrid. Sí, la verdad es que tome la decisión que tome, siempre guíese de la palabra de Dios y pregúntele al Señor, ¿está bien el por qué que estoy poniendo delante? ¿Es algo que tú quieres? Y el Señor te guiará hacia un buen camino. Así es, definitivamente Dios nos quiere ayudar, Dios va a estar con nosotros. No solo nos dice vayan para allá, nos dice les acompaño. Y si el fundamento de nuestras metas está basado en la relación que tenemos con Dios, va a ser fuerte y vamos a poder avanzar con la ayuda del Espíritu Santo. Así es, queridos amigos, Antulio Castillo, en nombre de todo este equipazo de gente, queremos por favor pedirle un favorcito. Ni solo, ni mal acompañado. Siempre vaya con Dios. Nos vemos, amigos. Hasta una próxima.